Venga, esta la vamos a ver rápido, ¿de acuerdo? Que son las warbands, ¿vale? Las bandas de guerra. Vale, ¿qué es lo que vamos a tener? Más o menos para que lo veamos. Vale, pues bueno, Blizzard ha presentado una vista previa de la función de warbands, destacando bancos, artículos y más en toda la cuenta, una función masiva de calidad de vida, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, una foto del banco, ¿vale? Que no la puedo... Se ve bajita, aquí. Vale, este sería en este caso la pestaña del banco. Esto lo compartiríamos con nuestro Salter, ¿vale? Es decir, ya no necesitarías tener un banco para poder tener todos los ítems, ¿de acuerdo? Ya en principio sería un banco para todos los personajes por igual y podríamos ir agregando pestañas, ¿vale? Esta sería, por ejemplo, sería el banco normal. Aquí tiene la pestaña del banco normal y aquí tiene la pestaña del Warbank. ¿Ok? Luego tendríamos algunos elementos nuevos que estarán vinculados a la guerra y podrán enviarse entre sus alter. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos una daga, ¿vale? Que te especifica que es un Warbound. ¿Ok? Y la puedes pasar en este caso a otro personaje, a la banda. ¿Lo veis? La daga tiene los mismos stack, ¿vale? O sea, es decir, este tipo de objetos que os puedan en este caso caer, los vais a poder meter dentro de Warbands y vais en este caso pues poder utilizarlo en otros personajes. Y más, también viene más reputación. De acuerdo, la reputación es muy interesante, empezando con Warwithin, trabajando en el resto tal vez empezaremos con Dragonfly. Esto posiblemente a lo mejor en el 10.2, ¿de acuerdo? Puedes que no, 10.2.5 o 10.2.7, puede que nos metan algo, ¿vale? La transfiguración, la recuperación de transfiguraciones ahora es independiente del tipo de armadura, ¿vale? Rutas de vuelo, ¿ok? Rutas de vuelo. Actualmente tenemos unos tomos que si tú los compras, ¿vale? Que no valen mucho, lo puedes comprar en las capitales. Lo que hace es que con ese tomo aprendes, es un juguete, aprendes todas las rutas de vuelo de las expansiones anteriores, ¿vale? Entonces lo compras y lo recuperas. Pero por ejemplo con el Mine en Dragonfly, si tú has redescubierto con el Mine toda la ruta de vuelo, no lo descubres con los Salter también la tienen que descubrir, ¿vale? Esas rutas de vuelo. Entonces con este nuevo sistema, pues las rutas de vuelo se van a compartir entre todos los personajes que tú tengas, así que también se va a ligar a la cuenta. Los logros, ¿vale? También vamos a tener. Y aquí tenemos fotos de cómo serían las progresiones, ¿vale? Hoy en día hay bastantes ya logros que se comparten por toda la cuenta. Por ejemplo, mira, este tipo de logro que tenemos aquí, ¿vale? Ese tipo de logro normalmente se comparte por la cuenta porque son logros independientes. Estos logros independientes pues lo que hacen te lo van sumando en uno. Pero por ejemplo, en este tipo de logro, ¿vale? Este tipo de logro no se comparte con la cuenta. Es decir, ese se comparte con la cuenta cuando ya lo tienes terminado. ¿De acuerdo? Pero si no lo tienes terminado, si con un personaje tienes esta parte de aquí y con otro personaje tienes esta, te va a marcar siempre uno u otro, ¿vale? Hasta que no completes todo este logro, no se te pone aquí, ¿vale? Y no le compartirías a la cuenta. Entonces, lo bueno que va a tener en ese caso este nuevo sistema es que si yo con un personaje hago esta parte del logro y con otro personaje hago esta otra parte del logro, ¿vale? Pues al final, con 5 personajes distintos puedo sacar el logro. ¿De acuerdo? Esto va a ser también bastante interesante que podamos compartir los logros, ¿de acuerdo? Al 100%. ¿Ok? Así que nada, el Warbands va a también estar bastante interesante. Esto se va a eliminar en este caso prácticamente los bancos. Vamos a ver luego cuánto costaría en este caso las pestañas, cuántos slots vamos a tener para poder guardar. También interesante qué ítems son los que vamos a poder pasar. Ojo, el item level 577, ¿de acuerdo? Es decir, prácticamente van a subir 100 puntos el item level a todos los equipos, ¿vale? Así que va a tener buena pinta también. Esto también, independientemente, vamos a ver qué equipos son los que se pueden transferir. Pero vamos, tiene también muy buena pinta que puedas transferir esta clase de equipos de uno a otro, que ahora no se puede hacer. Ahora no sé que no sea Equipped,
¿de acuerdo? Si es uno que se equipa, se vincula al despojarlo, ya ese no lo puedes pasar aunque no te valga para nada.